Vamos ahora con los controladores. Con los controladores vamos a completar el flujo de trabajo más básico que tenemos al desarrollar aplicaciones en Laravel. Este flujo es: el usuario accede a una URL, la cual corresponde a una ruta en específico, y esta ruta, por supuesto, realiza todas las operaciones necesarias. Se encarga de manejar esta petición que llega por HTTP y se encarga de devolver el resultado adecuado. Hasta ahora las peticiones que llegaban a las rutas las hemos estado manejando mediante closures en el propio archivo de rutas o funciones anónimas, como esta de aquí. Esto, sin embargo, puede volverse poco práctico en muy corto tiempo, pues a medida que creamos nuevas rutas, el archivo va a empezar a crecer más y más, va a empezar a crecer sin control, lo cual lo hará muy difícil de consumir, leer y mantener. Imagínense si añadimos aquí unas cuantas rutas, 2, 4, 6 rutas más. Vemos cómo el archivo creció bastante. Es demasiado para un simple archivo de rutas cuyo trabajo es definir qué comportamiento se debe disparar por cada una de las peticiones que llegan a través de URL o a través de rutas. Entonces, en vez de poner toda la lógica dentro del archivo de rutas, vamos a agruparlas dentro de clases llamadas controladores. Por lo general, estos controladores agruparán lógica relacionada a un recurso en específico, a una entidad, una tabla, un concepto importante dentro de la aplicación. Por ejemplo, la lógica de usuarios podría ir en un controlador de usuarios y la lógica de las notas en otro controlador dedicado solo a la lógica de notas. Ahora, ¿cómo creamos controladores? Es lo primero que vamos a aprender. Para crear un controlador, simplemente debemos ir a nuestra consola y ejecutamos el siguiente comando: php artisan make controller, y vamos a empezar creando un controlador para manejar toda nuestra lógica de notas. Así que le pondremos un nombre: notes controller. El controlador se ha creado correctamente. Ahora vamos a ver en dónde almacenamos los controladores. Los controladores se almacenan dentro de la carpeta app http controllers. Aquí vemos el controlador que acabamos de crear, Notes Controller. Y como pueden ver, es sencillamente una clase que extiende de un controlador maestro o controlador padre. Ahora, ¿cómo mapeamos o asociamos las rutas con el controlador? Bueno, generalmente tendremos un método dentro del controlador por cada ruta. Para la ruta en donde listábamos todas las notas, vamos a crear un método público llamado index. Y este nombre index es el nombre que generalmente y por convención se le da a los métodos que muestran un listado de un recurso, como en este caso muestra un listado de nuestras notas. Así que vamos a tomar toda la lógica que habíamos escrito dentro de esta función o de este closure, vamos a cortarlo y vamos a pegarlo dentro del método index de este controlador. Vamos a borrar esto que ya no necesitamos y fíjense lo que vamos a hacer en este momento. Regresamos a nuestro archivo de rutas, vamos a eliminar toda esta función, este closure, y en lugar de él vamos a escribir los siguientes: nombre del controlador, notes controller, arroba, y seguido del nombre del método al que estamos apuntando, index. Así, cuando alguien entre a la ruta notes, Laravel mapeará esta ruta hacia el controlador notes controller en el método index. Vamos a probarlo en el navegador, aunque estoy seguro de que nos falta algo y vamos a tener un problema. Entramos a notes.dev/notes y tenemos nuestro primer problema. Y dice que no encuentra la clase Note, es decir, nuestro modelo de Note. Y lo que nos falta, si se dan cuenta, es hacer uso de Note dentro del controlador, ya que no está dentro del mismo namespace que los modelos. Los modelos se encuentran directamente bajo el namespace app, pero nuestros controladores están bajo app http controllers. Así que debemos ser explícitos y decir que Note pertenece al namespace app. Una vez hecho esto, guardamos, regresamos al navegador y tenemos exactamente el mismo resultado, pero ahora estamos respondiendo desde un controlador. Vamos con el siguiente método. En la siguiente ruta mostrábamos una nota en específico, así que vamos a hacer otro método más y en esta ocasión vamos a ponerle el nombre show. Nuevamente, este nombre show es un nombre que por convención se le da a los métodos que se encargan de mostrar un recurso en específico, en este caso una nota en específico. Vamos a tomar la lógica que habíamos escrito acá dentro del closure, la cortamos y la pegamos aquí adentro. Vamos a arreglar esto, borramos esto que no vamos a usar más y nos falta algo todavía. Si ustedes se fijan, dentro del closure estábamos recibiendo este parámetro id, simplemente los trasladamos aquí dentro de los parámetros que recibe el método show, y así la ruta o los parámetros de la ruta, en este caso el id, serán recibidos por el método show en los parámetros que especificamos aquí. Nuevamente vamos a quitar el closure y vamos a especificar
que va a apuntar a Notes Controller, pero esta vez en el método Show. Guardamos y vamos a probarlo en el navegador. Vamos a dar clic en una de las notas y sí, tenemos que todo está funcionando correctamente. Por supuesto, ahora nuestro archivo de ruta se ve mucho más simple y su única función es mapear o asociar las rutas con un método específico de un controlador. Es mucho más corto y se mantiene mucho más mantenible, valga la redundancia. A medida que vayamos avanzando, iremos escribiendo otros métodos aquí en nuestro controlador y al final terminaremos con algunos métodos como estos probablemente. Un método create, que es generalmente donde se muestran las páginas con formularios, en donde se llena la información para crear nuevos recursos. En este caso mostraría un formulario para crear una nueva nota. El método store, que es a donde suele pasarse después del create, para en este método hacer la persistencia en la base de datos. Un método edit, que es donde generalmente se muestra un formulario para editar un recurso. El método update, que es donde ya se hace la persistencia de esa edición en la base de datos. Y el método destroy, que como podrán imaginar, es donde almacenamos la lógica para eliminar algún recurso o algún registro de nuestra base de datos. Pero esto ya iremos viéndolo a medida que avancemos en el proyecto. Para hacer un pequeño resumen, vamos a ver nuevamente el flujo. Un usuario visita una URL. La URL corresponde a una de las rutas que hemos definido en el archivo y esta ruta se mapea o se asocia a un controlador y un método en específico. Por su parte, este controlador, dentro de este método, realiza toda la lógica necesaria y retorna la respuesta adecuada. En este caso, retorna un view que contiene todas las notas, lo que nos permite mostrar un listado, haciendo uso de nuestro modelo Node. Con esto hemos completado el flujo más básico cuando trabajamos aplicaciones en Laravel, utilizando rutas, modelos, controladores y también los views.